El país está bajo cuarentena total y la mayoría supera el mes de confinamiento. Los expertos han cuestionado la efectividad del encierro y aseguraron que la movilidad aumenta mientras más se extiende una cuarentena. Para hablar de este tema, tomamos contacto con el investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, Franco Basso. Franco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rafa. ¿Qué tal? Franco, con un mes de cuarentena encima en algunas comunas, con la perspectiva de seguir en cuarentena, ¿en qué se basa este diagnóstico de que mientras aumenta la cuarentena se comienza a perder efectividad en la reducción de la movilidad? Esto proviene de datos concretos que nosotros hemos obtenido en un convenio que tenemos como Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería con la empresa de telecomunicaciones Entel. Ya. Y nosotros hemos estado durante todo el año pasado y también durante los primeros meses de este año monitoreando la movilidad a través de antenas celulares de manera anonimizada y de manera muy desagregada. Desde el inicio de la pandemia y cuando comenzaron las primeras medidas de restricción, este tipo de técnicas de Big Data nos ha permitido ir monitoreando cómo se han ido comportando las cuarentenas. Y cuando hacemos un poquito de historia, en el año pasado, el año 2020, las primeras cuarentenas que se realizaron tuvieron un impacto relativamente importante, con una disminución particularmente en el barrio alto, en el sector oriente de Santiago, que oscilaba entre 50 y 60% de reducción de movilidad, lo que era una buena cifra. A medida que esto se fue expandiendo, comenzamos a ver ciertas diferencias territoriales en las cuales los valores de menos 50, menos 60 fueron casi imposibles de replicar en otros lugares que no fuese el sector oriente de Santiago, y llegábamos en el mejor de los casos, a valores cercanos a menos 40%. Cuando replicamos este tipo de procedimientos para las cuarentenas, nos damos cuenta que esos valores de entre menos 30 y menos 40, que por ejemplo tenían comunas como Valparaíso, Cerro Navia y La Reina, hoy en día es cerca de la mitad que lo que teníamos en esa cuarentena del año pasado. Por ejemplo, Valparaíso en la cuarentena pasada tuvo una disminución de menos 33% en la movilidad y actualmente tiene una disminución de menos 16%. La Reina tuvo una disminución de menos 50%, que era lo que comentábamos anteriormente, y ahora tiene una disminución de menos 29%. Por lo tanto, lo que hemos observado en las cuarentenas pasadas es que a medida que las cuarentenas comienzan a extenderse más allá de un mes, la efectividad comienza a disminuir. Y un estudio que hizo el profesor Musalem, también del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, va un poco también en ese sentido e indica que a medida que las cuarentenas sobrepasan el mes, se va perdiendo mayor movilidad. Y es justamente lo contrario de lo que uno quisiese. Franco. No solamente en las próximas semanas no vamos a tener menor movilidad, sino que probablemente tengamos más. Franco, pero hay dos datos que a mí me llaman la atención inmediatamente. Primero, el que estamos conversando como punto central. La movilidad inicialmente se reduce, pero a medida que se extiende en el tiempo, esta cuarentena se va haciendo cada día más ineficiente. Si comenzamos con un 50%, podemos terminar con un 29%, lo cual de reducción, lo cual nos deja en que el 60% de la gente, 70% de la gente sigue moviéndose. Segundo, es evidente que la persona con mejores ingresos, las comunas oriente de la capital, Providencia, Vitacura, Las Condes, Barnechea, pueden reducir su movilidad hasta casi los estándares internacionales. Pero La Pintana, Lo Prado, Cerro Navia, las comunas más pobres de nuestra capital no pueden hacerlo. Simplemente eso, o me equivoco mucho yo, o eso indica que las personas con menos recursos están obligadas a salir a la calle a ganarse el sustento o no tienen la suficiente cobertura para quedarse en su casa, la suficiente cobertura económica, digo. Sí, eso definitivamente es así. De hecho, en otros estudios que hemos realizado como instituto, hemos demostrado que la capacidad de generar teletrabajo puede llegar a ser 3 veces mayor en este tipo de comunas con respecto a comunas del sector sur. Y otro dato interesante, cuando uno desagrega un poco esta movilidad y trata de entender cómo se está moviendo la gente,
uno observa que efectivamente las personas están intentando dejar de utilizar el transporte público. Se han entregado las últimas semanas información con respecto a la utilización del transporte público y este ha disminuido valores que son relativamente altos. El Metro de Santiago está teniendo cerca de 500.000, 600.000 validaciones diarias versus 2.8 de un periodo normal. Lo mismo ocurre con Transantiago. Claramente aquí hay un efecto de evasión. La evasión está descontrolada en el transporte público y estas cifras en realidad pueden estar escondiendo un poco más de movilidad. Pero también da cuenta que las personas están intentando modificar sus patrones de movilidad para irse por los modos que ellos consideran más seguros. De hecho, un estudio que hizo la empresa Cabify y que se publicó en el Mercurio hace algunos días, demuestra que la utilización de este tipo de herramientas de transporte privado pagado, tipo Uber, ha disminuido en gran parte de Santiago, particularmente en el sector oriente, pero en comunas del sector sur, como La Pintana, como Puente Alto, como La Florida incluso, no ha disminuido, sino que ha aumentado. Es decir, las personas están necesitando ir igual a sus trabajos y lamentablemente lo están haciendo a través de modos que son más caros, como el automóvil particular, probablemente comprado durante los últimos meses con los retiros del 10% para tratar de tener un modo más seguro, o otro modo que es bastante más caro, como es estas aplicaciones. Aquí nuevamente queda de manifiesto esta diferencia territorial que existe en Chile, particularmente en Santiago, y que conecta muy bien con lo que conversabas con tu entrevistada anterior, de la necesidad que tienen las personas de poder mantener una cuarentena, pero que se haga teniendo los ingresos para que eso pueda mantenerse. Con las cuarentenas actuales, la verdad es que lo que vamos a ver es que vamos a tener cada vez menos acatamiento y por tanto va a terminar siendo letra muerta. ¿Cuál es el periodo desde que se instaura una cuarentena hasta que esta es efectiva? Digamos, ¿cuánto? ¿10 días, 15 días, 21 días? ¿Durante cuánto tiempo resulta reducir la movilidad y cuándo deja de ser efectiva? Yo creo que hay varios factores que apuntan a eso. Otra parte de este estudio demostró, se acordarán ustedes, en marzo, que entró en cuarentena una gran parte de Santiago, salvo algunas comunas del sector norte y del sector oriente. Sí. Lo que se demostró con esos datos es que en esas comunas, en las comunas del sector norte y oriente, no tuvo casi ningún impacto en términos de movilidad que el resto de las comunas entraran en cuarentena. Por lo tanto, aquí lo que ocurre y lo que finalmente termina siendo motor de movilidad es la necesidad de generar y de tener esos trabajos, muchos de los cuales están ubicados en este eje Providencia-Las Condes. Ahora bien, el periodo en el cual las cuarentenas tienen una mayor tasa de efectividad probablemente andan entre las 2 semanas y un mes. El estudio que comentaba anteriormente del profesor Musalem y este otro estudio que realizamos en el instituto demuestra que una vez que se sobrepasa este mes de cuarentena, los valores comienzan a disminuir de manera dramática. Y de hecho, nosotros vimos, yo estuve monitoreando particularmente la región de Valparaíso en la primera cuarentena, nosotros llegamos a observar que los efectos de la cuarentena llegaron a disiparse por completo. Recuerden que estuvo varios meses en la región de Valparaíso en cuarentena en varias de sus ciudades y lo que llegamos incluso es a tener un aumento de la movilidad con respecto a lo que teníamos antes de las medidas de restricción. Por lo tanto, lo que hay que tratar de evitar a toda costa es que las cuarentenas se eternicen. Y ahí nuevamente parece extraño que en algún minuto se haya dicho que las cuarentenas iban a tener una duración máxima de un mes, y la verdad es que a la primera dejaron de cumplir aquello, porque eso nuevamente pone de manifiesto cuál es la confianza que uno tiene a la palabra empeñada por las autoridades. ¿Es necesario tener cuarentenas? Sí, pero deben ser cuarentenas cortas, cuarentenas muy bien fiscalizadas y con los aportes económicos que permitan tener una cuarentena efectiva. Si seguimos extendiéndola, finalmente lo que ocurre es que pierden total efecto. Franco Basso, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Que tengas una buena jornada. Gracias, Rafael, que estés muy bien.